Bienvenidos al video tutorial número 12 de la serie Estructuras de Datos con Java. Toca el turno a las famosísimas torres de Hanoi utilizando recursividad. Vamos por principio de cuentas, a entender qué son las torres de Hanoi. Este jueguito seguro ya en algún momento de tu vida lo has visto. Has visto que lo juegan e incluso hasta lo has jugado. De lo que se trata simplemente se tienen tres varillas, torres o como tú lo quieras ver, y hay que pasar a n cantidad de discos de esta varilla a una origen, es decir, a la 3. Cuando tú logres pasar estos disquitos a la torre 3, habrás completado el juego. Entre menos movimientos utilices, más optimizado está tu intelecto. Eso es lo que dicen, ¿no? Resulta que simplemente hay una pequeña regla. ¿Cuál es la regla? Que no puedes mover más de un disco a la vez. Y la otra regla es que no puedes poner un disco de mayor tamaño encima del otro. Es decir, si a ti se te antojara, por ejemplo, mover este disquito pequeño y ponerlo en la 2 y después mover el disquito de en medio y ponerlo encima de la 2, eso no sería válido porque no se pueden poner discos de mayor tamaño encima del otro. Cuando se complica, cuando tiene más de tres discos, ¿no? Por ejemplo, con un disco es demasiado fácil porque simplemente el único disco que tienes lo mueves a la 3 y se acabó, ¿no? Con dos discos, por ejemplo, simplemente mueves el segundo disco, el que está por encima, a la A, después mueves el primero a la B o a la 3, como tú lo quieras ver, en este caso que es la 2, y después de la 2 a la 3 y acabó la fiesta. Se complica cuando tienes más discos. Vamos para acá, vamos a tratar de darte un poquito de historia. Dice que en la antigua ciudad de la India los monjes en un templo tienen que mover una pila de 64 discos sagrados, sagradísimos, digo, es lo más preciado que tienen en su templo, y lo tienen que mover de un lugar a otro, es decir, lo tienen que mover de una torre origen a una torre destino, y únicamente se pueden auxiliar de una torre auxiliar, en este caso la 2, la cual es tan sagrada que es en el único lugar en donde pueden guardar sus discos mientras van moviéndolos de un lado a otro. Ahora dice que los discos son demasiado frágiles, que solo pueden ser cargados de uno en uno, no se pueden llevar más de un disco. Y aparte por lo frágiles que son, si colocas uno más grande encima de otro más pequeño, pues puede ser que se rompan y se acabe la fiesta. Además, la leyenda dice que antes de que los monjes realicen el último movimiento para completar la torre en su nuevo lugar, el templo se reducirá a cenizas y el mundo se acabará. Ojalá y nunca terminen de moverlos estos monjes, malditos a lo mejor, porque si terminan de moverlos traen una maldición consigo. Ojalá y nunca terminen. Dijo, es una leyenda nada más y nos estamos enfocando en eso. Ahora dice que tal vez esta leyenda tenga razón debido a la enorme cantidad de movimientos necesarios para cambiar de lugar los 64 discos. Son demasiados, 2 a la 64 menos uno. Demasiados, es un numerote que mi intelecto no me da para leerlo. Tan grande está que yo creo que ahorita han de ir como no sé, por aquí, yo creo, no sé, no, por lo menos yo no voy a ver cuando estos monjes terminen de cambiar esos discos. Vámonos a la solución. Esta solución siempre hay que plantearla, por ejemplo, en este caso, es sorprendente que con recursividad la puedas resolver. Con un ciclo es un poquito más complicado y seguro a lo mejor te has propuesto hacerlo mediante formas iterativas y también se puede, es un poquito más complicado. He ahí lo que te decía en alguno de los videotutoriales anteriores, tú vas a decidir cómo, cuándo y cómo resolver el problema, si con recursividad o con iteraciones. Vámonos al caso base. El caso base, como ya sabemos, es la respuesta explícita, es decir, cuando nada más tenemos un solo disco. Cuando nada más tenemos un disco, pues es obvio, ¿no? Vamos a suponer que aquí tenemos una torre y aquí tenemos otra torre. Le ponemos una, dos, tres y lo único que tenemos es un disco aquí, pues simplemente bastaría con mover este disco de aquí para acá y se acabará, ¿no? Esa es la respuesta explícita cuando nada más tienes un solo disco. Simplemente mueves el origen del origen al destino y se acabó la fiesta. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos más de un disco? Pues eso se convierte en el dominio, en lo que llamamos recursividad. Esto que tienes aquí es un algoritmo extraído de Wikipedia, la famosísima Wikipedia. ¿Qué tiene de entrada? Pues de entrada tiene tres pilas de números, origen, auxiliar y destino con la pila origen ordenada. Es decir, esto es la entrada. Ahí la tenemos. Y lógicamente de salida es la pila destino, que es esta que está acá. Esta es la salida. Es decir, de entrada vas a tener tres discos, en este caso en una pila origen,
y de salida 3 discos ordenados en una pila destino. Y simplemente, pues es obvio, de parámetro vas a recibir los discos y las 3 torres, A, B y C en este caso, origen, auxiliar y destino. Y el algoritmo dice que si origen es igual a uno, es decir, vamos a suponer que nada más tenemos un solo disco, entonces simplemente tendrías que mover el disco uno de la pila origen a la pila de destino y se acabó la fiesta, que es lo que te comentaba hace un rato. Esto que está aquí es el caso base, aquí lo tenemos. Y esto que tenemos en esta parte de aquí es el dominio, ni más ni menos. Ya hemos comprendido seguramente hasta estas alturas lo que es la base y lo que es el dominio en un algoritmo recursivo. Yéndonos al dominio, pues simplemente dice que hay que volver, en esta parte se hace el uso de la recursividad. Simplemente ahora le envías de parámetros los discos menos uno, esto sería discos menos uno, este sería origen, destino y auxiliar, invirtiendo ahora las torres, es decir, lo único que no va a cambiar va a ser el origen, va a seguir siendo igual, pero ahora lo que anteriormente era auxiliar, ahora va a ser destino, y lo que anteriormente era destino era auxiliar, simplemente los inviertes. El siguiente paso sería informar que vas a mover exactamente que el disco de origen a destino. Ahora, por último, vuelvo a repetir, haciendo nuevamente uso de la recursividad, tendrías que volver a enviar los discos menos uno y nuevamente invertir. Ahora lo que antes era origen, ahora va a ser auxiliar. Lo que era destino, ahora va a ser origen. Y lo que era auxiliar, ahora va a ser destino. Eso es el algoritmo como tal. Vamos a implementarlo a ver si es verdad lo que nos está diciendo el algoritmo de Wikipedia. En esta parte nos vamos para acá y vamos a poner TDA video Tuton 12. Borramos aquí, le damos finish y vamos a implementar el algoritmo. Perfecto. Ahora sí. Vamos para acá, aquí está. Vamos en esta parte a poner el método. Implementando, o más bien creando, el método recursivo para solucionar las torres de jamón, de Hanoi. Ahí está. Ok, vámonos. Vamos a crearlo de tipo público. Ahora lo vamos a hacer vacío. Le vamos a poner torres Hanoi. Y va a recibir 4 parámetros. Lo habíamos dicho. La cantidad de discos que va a ser de tipo entero. ¿Con cuántos discos? Porque recuerda que el básico es de 3. Ya por ahí los juegos en online te lo permiten nada más de 3, no de menos. Porque digo, con 1 y con 2 es demasiado sencillo. Y va a recibir de parámetro también otros 3 tipos de tipo entero. Torre 1, por ejemplo, le vamos a poner torre 1. Si tú le quieres poner torre A, torre B, torre C, es tu decisión. Yo le voy a poner torre 1. Le voy a poner torre 2. Int torre 3. Ahí está. Esos son los 4 parámetros que va a recibir. Vámonos al caso base. Caso base. Ahí está. El caso base es sencillo. Cuando los discos son idénticos a uno, ¿qué es lo que sucede cuando los discos son idénticos a uno? Simplemente le informamos y movemos el disco origen al destino y se acabó el asunto. Vamos a poner, aquí le vamos a decir, mover disco de torre origen, en este caso es torre 1 a torre 2, torre 3, perdón, torre 3, es decir, de origen a destino. Ese es el caso base, es el más sencillo, cuando los discos es uno. En otro caso, pues vámonos a la subdivisión del problema, es decir, a la recursividad. Esto es el dominio. Y vamos a comenzar, según el algoritmo nos decía, vamos a hacer uso de la recursividad, es decir, le vamos a poner torres de Hanoi y ahora le vamos a enviar de parámetro discos menos 1. Pero ahora, según la situación y según el algoritmo, ahora lo que le vamos a enviar va a ser origen, destino, auxiliar. Origen, destino, auxiliar. Es decir, torre 1, torre 3, torre 2. Torre 1, torre 3, torre 2. Ahí está. Después de eso simplemente hay que informar el movimiento. Es prácticamente el mismo que tenemos en la parte de acá.
Es decir, cuando ya haya hecho esto, simplemente vamos a mover de la torre uno a la torre 3. Siempre es de la torre origen a la torre destino. Ahí está. Ok. Y nuevamente dice que hay que implementar la recursividad. Ahí vamos nuevamente con la recursividad. Nuevamente va a ser discos menos uno. Pero ahora nos dicen que hay que poner auxiliar origen destino. Es decir, torre 2, torre uno, torre 3. Torre 2, torre uno y torre 3. Perfecto. Ahí lo tenemos, torre 2, torre uno, torre 3. Eso es implementando el algoritmo. Le estamos haciendo caso a un algoritmo que ya tenemos predefinido, que ya alguien hizo por nosotros, simplemente lo estamos transcribiendo. Ya lo tenemos, vámonos a esta parte de acá y vamos a crear un objeto del tipo TDA videotuto 12, al cual le vamos a obj Hanoi igual a new TDA videotuto 12 y le vamos a poner obj Hanoi puntito y vamos a hacer uso de torres de Hanoi. Vamos a hacerle con 3 discos. Ahora me pide 3 parámetros de tipo entero, acá los tenemos. Vamos a enviarle simplemente que la torre 1 va a ser el 1, la torre 2 va a ser el 2 y la torre 3 pues va a ser el 3. Si tú quisieras, por ejemplo, ponerle como torre A, torre B, torre C y que aparezcan letritas, simplemente aquí cámbiale a char y aquí le envías la A, B y C. Eso ya es decisión tuya. Muy bien, vamos a ver con qué sorpresitas nos encontramos y vamos a ejecutar nuestra pequeñita aplicación y aquí la tenemos. Mover disco de la torre 1 a la torre 3, de la torre 1 a la torre 2. En teoría, esa es la solución a las torres de Hanoi con 3 discos. Vamos a ver que por ejemplo ya cuando termine pues que en esta parte de aquí diga juego completado B. Si yo por ejemplo aquí se me ocurre poner un system.out.println y le pongo juego completado, recordando que este algoritmo es recursivo, observa lo que sucede. Apenas hace un movimiento y te dice juego completado. Esto te puede ayudar para explicarte la recursividad como tal. Cada que hace un movimiento dice juego completado. Y si te das cuenta, la primera vez que se manda a llamar al Torres de Hanoi, como es un solo disco en teoría, te dice mover disco de la torre y se salta acá. La segunda vez ya hace lo recursivo, observa. De, hace esta recursividad, te informa hacia dónde lo movió y vuelve a hacer esta recursividad. Aquí lo tenemos, aquí está. Y te sale 2 veces juego completado. Entonces, como puedes darte cuenta en esta parte de aquí, no iría eso. ¿Dónde irías? Prácticamente iría aquí abajo de donde mandas llamar al método. Y entonces sí te diría cuando haya terminado juego completado. Pero ahora vamos a ver si es verdad que funciona. Acá tenemos una página que se llama www.disfrutalasmatemáticas.com juegos diagonal torre d hanoi 2.html. Aquí tenemos las torres de jamón y dice el objeto es mover todos los discos hasta otro poste, pero no se puede poner un disco más grande sobre uno más pequeño. Mueve los discos con el mouse al poste donde quieres ponerlos. Ok, vamos a ver si es cierto. Con 3 discos, observa que no te permite hacerlo con menos de 3 discos. Como ya lo tenemos con 3 discos, dice que hay que mover el disco de la torre 1 a la torre 3. Vamos a hacerle caso. Movemos el disco de la torre 1 a la torre 3. Ahí está, hasta con sonidito. Después de la torre 1 a la torre 2. Torre 1, torre 2. Después de la torre 3 a la torre 2. Torre 3, torre 2. Después de la torre 1 a la torre 3. Torre 1, torre 3. Después de la torre 2 a la torre 1. De la torre 2 a la torre 1. Vámonos para acá. Torre 2 a la torre 1. Ahí está. Después de la torre 2 a la torre 3. Ahí lo tenemos. Y por último de la torre 1 a la torre 3. Ahí está. Y me dice, congratulations, you made a perfect game. Ok, me está felicitando. Dice que hice un juego perfecto porque los movimientos necesarios son 7. Pero ahora vamos a hacerlo con 4. Vamos a resetearle y le decimos que lo vamos a hacer con 4 discos. Vamos a enviarle de parámetro acá 4 discos para ver qué movimientos nos dice que debemos de realizar. Ahí va con 4. Dice que primero debo de mover de la torre 1 a la torre 2. Torre 1, torre 2. Después de la torre 1 a la torre 3. Torre 1, torre 3. Después de la torre 2 a la torre 3. Perfecto. De la torre 1, de la torre 3 a la torre 1. Como que de la torre 3 a la torre 1. Después de la 3 a la 2. De la 3 a la 2.
Después de la 1 a la 2. De la 1 a la 2. Después de la 1 a la 3. 1 a la 3. De la 2 a la 3. De la 2 a la 1. De la 3 a la 1. De la 3 a la 1. De la 2 a la 3. Pues como que ya no hay nada, como que ¿qué moví? Hice un movimiento medio falso. Si te diste cuenta, ese movimiento falso que hice, pues ya complicó todo, ¿no? Vamos a volver a comenzarlo, vamos a resetearlo, para que veas que el algoritmo funciona a la perfección. Acá va, dijo, me ando norteando. Va nuevamente, de la 1 a la 2. De la 1 a la 2. De la 1 a la 3. Ahí está. Debe de haber 15 movimientos, según esto, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ya moví de la 1 a la 3. De la 2 a la 3. Ahí está. Fue este el que hice. Después de la 2 a la 1. No hay nada en la 2 a la 1. O sea, como que ¿qué voy a mover? Es de la 1 a la 2. De la 1 a la 2. Ahí está. Después de la 3 a la 1. De la 3 a la 1. Ahí está. Después de la 3 a la 2. De la 3 a la 2. Después de la 1 a la 2. De la 1 a la 2. De la 1 a la 3. Ahí va. De la 2 a la 3. De la 2 a la 3. De la 2 a la 1. Ahí está. Después, híjole, ando pero bueno, ¿eh? De la 2 a la 3. Después de la 3 a la 1. Ese fue el movimiento que hice de la 3 a la 1. Vamos a ponerlo. De la 3 a la 1. Y después de la 2 a la 3. Aquí estamos en esta parte de aquí, de la 2 a la 3. Ahí va. Después de la 1 a la 2. Perfecto. Y de la 1 a la 3. Aquí está. Y por último, de la 2 a la 3. Y ya vemos, papá, ahí está. 15 movimientos, congratulations. Comprobado y garantizado funciona. Hay ocasiones en que nuestra mente se bloquea y no le hacemos mucho caso al algoritmo y nos norteamos. Perfecto. Muy bien, pues como puedes darte cuenta, el algoritmo funciona y seguramente si tú le metes más discos, vamos a intentarle meter los 64 discos para que veas lo que sucede. Ahí empieza, mira, observa, ahí se va a quedar con todos los movimientos. Si gustas esperarte ahí para que veas en qué momento se acaba el planeta Tierra, sale una mano, te golpea y mueres, pues ahí quédate, ¿no? Yo no me voy a quedar porque es obvio que quién sabe cuándo termine. Muy bien, vamos a terminar este video tutorial de las torres de Hanoi con recursividad, sencillito de una manera, simplemente interpretando un algoritmo que ya está hecho, ni siquiera tuvimos que hacerlo, simplemente tuvimos que interpretar el algoritmo. Y pues te habló Master Edgar, recuerda que de la vista nace el conocimiento, nos vemos en próximos videotutoriales, suscríbete, dale like y quedamos al millón.